El termómetro es uno de los inventos más útiles que se presentaron a lo largo de la historia de la medicina, pero su creación no se dio en un solo paso, siendo que a finales de 1600 Galileo Galilei crea el termoscopio y fue Daniel Fahrenheit quien en 1714 creó el termómetro de mercurio que conocemos hoy en día y que se utilizó por muchos años. En realidad, hablando con toda precisión, el mejor método para la detección de la temperatura corporal sería a través del cateterismo de la arteria pulmonar, que va directo al corazón, solo que en este tipo de técnicas es exclusiva para las unidades de cuidados intensivos en los hospitales con grandes recursos. Fue así que los sustitutos de la detección de la temperatura en forma clínica en consultorios hospitales se dio por los termómetros orales y rectales, que son menos invasivos, son confiables y se correlacionan bien con la temperatura corporal central. También surgió el termómetro infrarrojo timpánico, utilizado con frecuencia en la atención de pacientes pediátricos con una gran precisión. Aunque el termómetro infrarrojo cutáneo de mano es popularmente utilizado para detectar gran cantidad de personas, ya que es portátil, no requiere contacto y no causa molestias al individuo que va a ser evaluado, la principal desventaja es que es menos preciso que el termómetro timpánico. En un informe sobre la distribución corporal de la temperatura publicada por la revista Skin Research and Technology en el 2011, nos menciona que la frente, el cuello y la clavícula son algunos de los puntos de temperatura más altos y las áreas más alejadas, como son los dedos o los pies, mostraron la temperatura más baja hasta menos 5 grados centígrados de diferencia. Si a usted le tomaran la medición de la temperatura en el antebrazo o en la mano, será por debajo a 2 grados centígrados de diferencia, dando falsos negativos en caso que usted realmente tenga fiebre. Por lo que le preguntamos al autor de este artículo, el Dr. Samuel Colosabas Machuca, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con áreas de especialización en termografía infrarroja, nanotecnología y biosensores, ¿cómo es que confiamos en las mediciones de la termografía infrarroja de acuerdo a los principios básicos de acción? Trataré de explicarlo por medio de un ejemplo. Hoy en la mañana preparaba un café de olla en una olla de peltre y comencé a pensar cómo poder explicar el fenómeno de la radiación infrarroja. Al comenzar a hervir el agua con canela y piloncillo, por supuesto, apagué la olla y acerqué la mano a esta. La olla no cambia de color al hervir el agua, es decir, no se pone el rojo vivo como otros tipos de materiales. Sin embargo, si acerco la mano a la olla, sé que está caliente aún sin tocarla. Esto ocurre porque esa olla al calentarse irradia calor, el cual no puedo ver, pero puedo detectar con la mano. Bueno, esta energía que se irradia desde la olla del café caliente hasta el detector, que en este caso es mi mano, es radiación infrarroja. Sabemos que existen varios tipos de ondas electromagnéticas, rayos ultravioleta, ondas de radio, rayos X, rayos gamma. Sin embargo, todas estas eran desconocidas antes de 1800. En ese entonces se pensaba que solo existía lo que podemos ver, es decir, una pequeña parte del espectro electromagnético que hoy conocemos como luz visible. Pero en el año de 1800, William Herschel, un astrónomo, músico, científico, descubrió la radiación infrarroja con un experimento brillante. La región infrarroja es una banda de radiación electromagnética que, si ustedes observan el espectro electromagnético, la gráfica, la van a ubicar justo debajo de la luz roja. Las moléculas de cualquier objeto a una temperatura superior al cero absoluto, que es aproximadamente menos 273 grados centígrados, irradiarán en el infrarrojo. La radiación en esa región del espectro electromagnético a menudo se denomina también radiación térmica, porque transmite el calor. Y todos los objetos, como una chimenea encendida o animales de sangre caliente, emiten radiación electromagnética infrarroja. Así es también como el calor se transmite desde el Sol a la Tierra, y es una manera en que los seres vivos pueden ser detectados por la noche por los depredadores nocturnos. Entonces, la termografía infrarroja es una técnica capaz de producir una imagen visible a partir de luz infrarroja invisible para el ojo humano. Con ella se obtiene información útil sin necesidad de tener contacto con la superficie a medir, es decir, es totalmente no invasiva. Mediante esta técnica es posible cuantificar valores de temperatura de la superficie
y lo que hacen las cámaras termográficas es que usan esa radiación infrarroja invisible que emiten los objetos y la transforma en una imagen dentro del espectro visible, en el que la escala de colores o grises van a reflejar las distintas intensidades. Es decir, la energía emitida en la banda infrarroja se convierte en una señal eléctrica por el detector, y esta señal se convierte en una imagen que puede ser blanco y negro o a color. El riego sanguíneo, por otro lado, está directamente relacionado a la temperatura cutánea. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, aumenta la temperatura, mientras que cuando se contraen, esta disminuye. Por lo anterior, la temperatura tiene un rol importante en medicina. La termografía infrarroja se presenta entonces como una herramienta útil en el diagnóstico no invasivo de algunas afecciones en las que haya una influencia del flujo sanguíneo y por ende de la temperatura superficial de una zona determinada. Pero finalmente lo que me gustaría aclarar es que las cámaras y termómetros infrarrojos actúan como detectores de la radiación térmica que emiten nuestros cuerpos. Es decir, solamente miden la radiación infrarroja que emiten los objetos. Por lo tanto, no hay razones para creer que existen riesgos a la salud por permitir que alguien registre la temperatura del cuerpo humano con este tipo de detectores. En el ejemplo con el que empecé del café, pues está claro que es mayor el daño que podría hacerle el café hirviendo a mi mano, que era el detector o es el detector, que el daño que mi mano pudiera hacerle al café. Por lo tanto, es más probable que ustedes puedan dañar aunque difícil, pero probable que ustedes puedan dañar el detector infrarrojo que el detector infrarrojo a ustedes, porque los que están emitiendo una radiación son las personas a las que se les mide la temperatura. Esa es mi explicación.